Ahí se ve, ¿verdad? Sí, ahí se ve bien. Muy bien, doctor y compañeros. Hoy vamos a exponerles lo que es estudios de gabinete para el paciente nefrópata. Nuestro equipo es el Kidney Padwans y vamos a comenzar con el estudio que más se utiliza. Esta pues es la ecografía renal. ¿Por qué? Pues porque es una técnica inocua, de bajo coste, se emplea como complemento para la exploración física, es libre de radiación y va a ser el equivalente a lo que normalmente es nuestra radiografía de tórax para pues padecimientos pulmonares, pues aquí para renal va a ser la ecografía. Esto porque, bueno, como vamos a ver más adelante, la radiografía tiene una importancia menor y aquí nuestro estudio de entrada va a ser la ecografía. Esto pues nos va a permitir detectar y orientar rápida y eficazmente patologías a nivel renal como son tumores, litos, hidronefrosis, quistes y muchas otras cosas. Y bueno, vamos a comenzar con un muy rápido repaso de anatomía. Como tal, pues los dos riñones tienen tamaños y formas parecidas. Sin embargo, el riñón derecho, como vemos aquí en la imagen, está un poquito más descendido que lo que es el riñón izquierdo. Más o menos todo el riñón en sí va a cursar desde alrededor de la doceava costilla hasta más o menos la tercera o segunda vértebra lumbar aproximadamente. Esto recordando que el derecho está un poquito más descendido. Y bueno, pues el polo superior del riñón derecho se va a relacionar con el diafragma y el hígado, y esto se va a delimitar el espacio que se conoce como hepatorrenal o de Morrison. Y pues en su porción inferior se va a extender hasta el músculo iliopsoas, y esos van a ser como nuestras referencias anatómicas. El riñón izquierdo pues se va a relacionar con el vaso en su polo superior y anteriormente con la cola del páncreas y con el ángulo esplénico del colon. En cuanto a los requisitos del paciente, pues son recomendaciones más que requisitos. Desde un punto de vista técnico, pues es importante recordarle al paciente que si es posible, haga ayuno de al menos 6 horas. Esto porque pues para evitar que el gas intestinal pues interrumpan nuestro estudio, no sea un obstáculo, y también que llegue con la vejiga llena. Sin embargo, pues no es, ¿cómo decirlo? No es un requisito absoluto y se puede realizar una ecografía renal pues en cualquier momento, sin importar cómo esté nuestro paciente. Normalmente se va a emplear una sonda convexa, que es esta que vemos aquí en la imagen, de 3 a 5 MHz, y se va a ajustar el foco a una profundidad de 12 a 15 centímetros, pero pues esto es muy relativo, ¿no? En cuanto a la posición del paciente, pues se prefiere el paciente en decúbito supino. En caso de que no se consiga visualizar, pues también se puede recurrir a decúbito lateral izquierdo y derecho. Lo que sí se recomienda absolutamente es que siempre se realicen cortes tanto longitudinales como transversales por vía intercostal tanto izquierda como derecha. Y ahora sí, pues, ¿qué vamos a encontrar en nuestra ecografía renal? Pues primero que nada, la cápsula renal, que hace una banda hiperecoica alrededor del riñón. ¿Qué significa hiperecoica? Pues que se va a ver blanca y va a estar alrededor del riñón, así como vemos aquí. Eso está ahí, así como vemos aquí, ¿no? Además, vamos a encontrar la corteza, que es la parte un poquito más profunda de la cápsula. Esta va a ser homogénea y la ecogenicidad va a ser isoecoica, o bien pues lo mismo, más o menos muy parecida al hígado, ¿no? Como vemos aquí, muy parecida al hígado. La médula va a formarse en pirámides, se va a ver hipoecoica y algunas veces anecoica, porque tiene mayor contenido de líquido y es semicircular. Y en cuanto al seno renal, pues está a contener todos los vasos, tanto el colector, vasos renales, linfáticos, grasa y tejido fibroso. Y pues ecogénicamente se va a ver una imagen hiperecogénica, es decir, blanca. En cuanto a los hallazgos normales que podemos encontrar, pues la primera y más importante, diría yo, son las lobulaciones fetales. Esto pues van a ser, pues como tal, lobulaciones. Como vemos, aquí el riñón se ve pues como chueco, ¿no? Como una pared así un poquito, pues haciendo lobulaciones, así, haciendo circulitos. Esto pues va a ser normal en niños de 4 a 5 años, y pues hasta el 51% de los riñones adultos también pueden tener cierto grado de lobulaciones
y no es patológico. De hecho, como dato curioso, muchos animales tienen los riñones lobulados, sobre todo los marinos. También podemos encontrar hipertrofia de columna. Esto es una variante de la normalidad y se produce entre el tercio medio y el tercio superior. Está formado por tejido cortical hipertrofiado, ubicado entre las pirámides que se proyectan hacia el seno renal. Es decir, es una imagen hiperecóica que se ve pues blanca y se ve así como, pues como una proyección hacia la corteza, ¿no? Desde el centro hacia la corteza. Esto pues también es normal encontrar. Bueno, en cuanto a alteraciones en forma y tamaño, pues normalmente se observan sistemas colectores dobles. Bueno, normalmente es frecuente, pero no es normal. Y se ve como un abombamiento del parénquima del riñón izquierdo. Por debajo del límite del vaso se llama joroba de dromedario. Aquí no es tan fácil de verlo, pero aquí les voy a poner. Se ve como hace así, como una joroba de un dromedario, es decir, como dos montañitas. Esto no tiene por qué ser un dato patológico, precisamente tampoco. El riñón en herradura, este sí es un hallazgo patológico, es cuando pues existe un puente del parénquima entre los dos riñones, como vemos que se ve aquí, ¿no? Hace esta forma, ¿no? Los dos riñones pues están literalmente pegados en su parte medial, como vemos aquí en este dibujo, y aquí pues en unos riñones reales. Esto sí es un dato patológico. Y ahora sí, en cuanto a las alteraciones difusas que podemos encontrar, que van a ser pues cambios en la cogenicidad renal, estos van a ser, los vamos a dividir en hipoecogénicas y hiperecogénicas. Y bueno, en cuanto a las hipoecogénicas, las causas pueden ser insuficiencia renal aguda, pielonefritis, trombosis de la vena renal, riñón hipoplásico e insuficiencia renal transitoria. ¿Qué significa hipoecogénicas? Pues que se va a ver este, pues más negro, digamos, de lo que debería de verse y que va a ser en todo el parénquima renal. En cuanto a las hiperecogénicas, es decir, que se va a ver más blanco, algunas de las cosas pueden ser insuficiencia renal aguda, nefropatía diabética, glomerulonefritis aguda, mieloma múltiple, nefropatía por Aines y también pielonefritis crónica. Y pues aquí les puse acá al lado unos ejemplos, ¿no? A la derecha vemos las de hiperecogenicidad y a la izquierda una imagen de una hipoecogenicidad. En cuanto a las alteraciones escocríticas o focales, es decir, ya vimos las pues generales de todo el parénquima, encontramos pues que en función de su ecogenicidad se van a agrupar en anecoicas, hipoecoicas, isoecoicas, ecogénicos e hiperecogénicos. Es decir, pues ahora, alguien que quiera participar y decirnos de qué color van a ser las anecogénicos, ¿no? ¿Nadie? Bueno, pues los anecogénicos van a ser de color negro, los hipoecogénicos van a ser de color gris oscuro, los isoecogénicos van a ser de un gris como el hígado. Esta es como la forma más básica de decirle, porque pues como que no existe un consenso de qué es isoecogénico en sí. Y los hiperecogénicos van a ser de color blanco. Vamos a comenzar con los quistes. Estos van a ser quistes simples o serosos, van a estar hasta en el 50% de la población de más de 50 años. Son benignos, su etiología pues no se sabe por qué suceden, y su localización puede ser cortical, subcapsular o en los papilios del seno renal. Se van a definir como anecoicos, es decir, negros, de bordes lisos, con una pared delgada y de morfología que va a ser redonda o redondeada u ovalada. Son parapiélicos y presentan un refuerzo acústico posterior. ¿Qué significa esto? Pues que al contrario de donde está pasando nuestro haz de vibraciones, se va a ver blanco. Como vemos aquí, este circulito negro es un quiste, es eh, anicogénico, es decir, negro, bordes lisos, redondeado, y aquí esto que apreciamos aquí es lo que se conoce como refuerzo acústico posterior, o sea, se ve como pues una sombra, ¿no? También llaman sombra acústica. Aquí vemos otros quistes, de bordes no tan lisos, un poquito más, um,
pues ovalados y también como vemos, se ven que aquí se ve negro y aquí se ve más blanquito, pues esto es precisamente el refuerzo acústico. Esto es un dato como muy importante para identificar quistes. Aquí vemos otros ejemplos. Por ejemplo, en la fibra esta que dice aquí 22, vemos un quiste que es muy, muy, muy grande y aquí se ve muy grande el refuerzo acústico, ¿no? La sombra acústica aquí se ve muy blanco en comparación con esta parte por donde no pasó pues nuestro haz de vibraciones, ¿no? El angiomiolipoma, que es pues, otro hallazgo frecuente en la ecografía renal, es el tumor benigno compuesto de grasa, músculo y vasos, como dice su nombre, ¿no? Angiomiolipoma. Esto pues va a ser eh, pues un hallazgo muy común. Se le conoce como tumor blanco. No protruye en el contorno renal, su tamaño suele ser pequeño, de 1 a 3 centímetros, y es la lesión renal sólida más frecuente. Los quistes eran la lesión más frecuente en general, y estos son la lesión sólida más frecuente. Como vemos aquí, pues no se aprecia tanto a simple vista, pero esta bolita de aquí es un angiomiolipoma. Como vemos, es blanco, por eso se le conoce como el tumor blanco, o sea, hiperecogénico, ¿no? Y aquí, pues se ve un poquito más chiquito, pero es este de aquí, ¿no? En cuanto a la litiasis renal, es una patología también frecuente. Se estima que entre el 5 y el 12% de la población ha sufrido en algún momento de algún episodio. Los cálculos se caracterizan por ser hiperecogénicos, es decir, blancos, suelen estar bien delimitados y proyectar una sombra acústica posterior. Um, y pues normalmente pues identificar cálculos que son muy pequeños en la pelvis renal pues es bastante complicado. Pero bueno, aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Aquí les puse una flechita donde se ve una masa hiperecogénica, es decir, blanca y muy, pues se ve que es sólido, ¿no? De bordes. Aquí se ve otro. Y pues aquí se ve otro. Y además esto también proyecta una sombra acústica. Si se ven aquí, se ve como de diferente color aquí. Y esto es pues la sombra. Cráteres, pues como tal, no se visualizan mediante esta técnica, al menos no de forma normal. Y pues bueno, aquí para los cráteres sí no es de utilidad el ecografía renal. Continuamos con la radiografía simple de abdomen. Normalmente la radiografía simple de abdomen es nuestro puerta de entrada a cualquier estudio de imagen, pero aquí casi, porque como tal, pues los riñones prácticamente no se pueden ver, salvo en general las patologías renales, pues no nos es de tanta utilidad, excepto en los urolitiasis que sean de cálculos de calcio, estruvita y cistina. Todos los demás cálculos no se van a ver, pero los cálculos que sean de calcio, estruvita y cistina se van a ver radio opaco, es decir, blanco, así como vemos aquí en estas flechitas, ¿no? Y bueno, se opta por evitar la radiación al paciente también. Y bueno, continuamos con nuestra primer cápsula cultural, porque trajimos dos, porque se nos hizo que a lo mejor el tema podría ser un poco aburrido para algunos de ustedes, para algunos de nosotros. La primera cápsula cultural es sobre Haití, que fue el primer país libre, pero también se le conoce como o sea, que fue el primer país libre, pero maldito. ¿Por qué? Porque Haití fue el primer país de Latinoamérica en ser independiente, esto en 1804. También fue el primero en abolir la esclavitud y pues su victoria fue una maldición disfrazada, ya que pues Francia lo obligó a pagar por su libertad, digamos. Y Francia pues como tal le cobró por perder los esclavos de su colonia. Después Francia le prestó dinero para que pudiera pagarle ¿a quién? A Francia. O sea, hizo así un negocio redondo, ¿no? Haití pues terminó de pagar la deuda en 1947, o sea, duró 140 años en pagar su deuda. Y esto pues a base de préstamos. ¿A quiénes? Pues a bancos franceses y pues como tal al final pagaron un montón de dinero también en intereses porque fueron 140 años también de intereses y a esto se le conoce como la doble deuda. Pues esto se le adjudica en gran parte pues los problemas tan graves que tiene humanitarios Haití en la actualidad.
Bueno, compañeros, ahí disculpen la tardanza. Ahora les vamos a hablar acerca de alteraciones en el parénquima renal, siguiendo con el tema. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, algo pasó ahí con la expo, como que nos confundimos un poquito. La resonancia, pues vamos a encontrar que básicamente es un procedimiento de carácter no invasivo que va a utilizar principalmente un campo magnético y ondas de radio, que pues en la actualidad este método de imagen se está usando cada vez más, puesto que precisamente es de bastante utilidad para no exponer al paciente a constante radiación. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ¿cuáles van a estar siendo las indicaciones para realizar una resonancia magnética? Pues básicamente la principal va a ser que el paciente presente reacciones de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes ionizantes que se puedan utilizar, ya sea en una urografía o en un urotac o en cualquier otro método de imagen que utilice radiación ionizante. Pues obviamente también las reacciones adversas que se puedan presentar a la misma reacción ionizante, y en caso de que el paciente no pueda cooperar, ya sea que el paciente sea un adulto mayor o un paciente muy pediátrico que no pueda movilizarse, puesto que a lo mejor, por ejemplo, la Orotac requiere de mucha preparación. Ahorita les voy a explicar un poquito más o menos cómo es la preparación de un paciente en cuestión de realización de estudio de imagen de Eurotac. Pero es de bastante utilidad, puesto que, pues, en caso de que se cumplan aquellas indicaciones, ¿no? Pues ya les dije algunas, pero otras también puede ser que sea un fracaso renal agudo y pues que se tenga la necesidad de completar algún estudio y que se tenga una anulación en la función renal, pues son algunas de las indicaciones de la resonancia magnética. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, ¿qué ventajas supone la utilización de la resonancia magnética? Como les digo, poco a poco, ahorita en la actualidad, pues una de las desventajas es que, ahorita les voy a decir las desventajas, pues es que es un estudio de imagen algo caro. Sin embargo, puede utilizar de manera bastante precisa y puede darnos una forma bastante precisa de las características funcionales y morfológicas del riñón. Otra de las ventajas, pues es como ya les estaba mencionando, que no va a exponer a radiación ionizante per se y no precisa de contraste. Y a su vez va
a presentar una mayor capacidad diagnóstica para cualquiera de las enfermedades que se presentan aquí en la tablita. A excepción de la litiasis urinaria, que ahí sí no es tan efectiva, puesto que se ve difusa las litiasis renales en este tipo de imagen diagnóstica. Sin embargo, pues podemos utilizarla para encontrar tumores, para encontrar malformaciones del aparato urinario. Ahorita más adelante les voy a mostrar unos 3 ejemplos de cómo se ven las resonancias magnéticas patológicas, puesto que dentro de lo normal, pues vamos a ver todo lo que vimos de repaso anatómico ahorita, ¿no? Porque eh, la resonancia magnética, pues lo que hace es que resalta T2 y vamos a estar utilizando básicamente esa proyección y es la que nos permite una mejor visualización de todo el sistema urinario. Y pues, por ejemplo, aquí vamos a utilizar varias técnicas de que ya a lo mejor serían más competentes al radiólogo, porque eres el que al final de cuentas es el que va a estar realizando este estudio. Pero existen técnicas de realización como la técnica RARE o la técnica HASTE, que aquí pues básicamente se diferencian entre la cantidad de cortes que hacen y la cantidad de distancia que hacen entre uno y otro. Entonces, una técnica u otra pues nos puede dar una mayor definición o una mayor calidad de imagen según sean los requerimientos del estudio, ¿no? O la sospecha diagnóstica. Entonces, pues ya queda como que a discreción del médico poderlo utilizar y a su vez también pues es el radiólogo el que termina realizando este tipo de proyecciones o técnicas de realización. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? ¿Qué desventajas vamos a encontrar? Pues que básicamente como les estaba mencionando al principio, ¿no? Que en pacientes de edad muy avanzada y pacientes de edad muy corta es de difícil utilización, puesto que se tienen que quedar quietos los pacientes bastante tiempo. Entonces, también dificulta la utilización de esta técnica diagnóstica en pacientes que tengan implantes o que estén embarazadas en el primer trimestre de embarazo, o sea, que estén dentro del primer trimestre de embarazo o que tengan marcapasos. Otra vez les menciono que la detección de litiasis puede ser limitada y pues nuevamente el tiempo de exploración es bastante extenso, por lo que en este tipo de pacientes podría ser bastante complicado la realización del estudio. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ok, ¿qué ejemplos les puedo dar acerca de la resonancia magnética en cuestión de patologías que se puedan presentar? Por ejemplo, en la figura de hasta la izquierda, vamos a ver pues la resonancia magnética, una euroresonancia, que aquí se le administró gadolinio, el cual es un medio de contraste. Sin embargo, pues no necesariamente se tiene que utilizar siempre, ¿no? O sea, se puede utilizar variando de la técnica que les estoy diciendo, pues se pueden utilizar diferentes. Aquí se puede ver una dilatación pielocalicial izquierda, digo derecha, perdón, y secundaria a un cruce vascular. Y, por ejemplo, en la imagen de en medio, este, podemos observar que la imagen pues está en T2 y que es la que se va a utilizar prácticamente porque es la que mayor contraste tiene, o sea, se ve de mayor calidad. Y pues aquí se ve la verdad, no lo alcanzo a ver muy bien, no lo distingo muy bien. Sin embargo, encontramos que hay múltiples defectos relacionados a neoformación de vías que por ejemplo, imagino, son estas manchas que se ven así alrededor, blancuzcas,
Y en la imagen de hasta la derecha encontramos una uretero, ureterohidronefrosis, perdón, eh, a causa de un tumor. Que les digo que pues este método de imagen diagnóstica es de los mejorcitos que podemos encontrar para detectar neoplasias, puesto que se presentan con la técnica HASTE y estos se presentan con una mayor intensidad. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ok. La segunda cápsula cultural que les traemos es relacionada con toda la cuestión evangélica, se podría decir. Últimamente en la ficción hay muchos ángeles que aparecen. Debido a esto, pues me surgió la curiosidad, me surgió la duda de cómo están divididos este tipo de ángeles. Y investigando, pues encontramos que que son tres jerarquías. La primera jerarquía es la que está más cercana a Dios, por así decirlo. Segunda jerarquía es la que tiene injerencia sobre el mundo en que vivimos. Son aquellos que controlan fenómenos naturales, ya sean lluvias, terremotos, ciclones, tsunamis, todo lo que tenga que ver con la naturaleza lo dominan la segunda jerarquía. Y la tercera jerarquía son aquellos que están más cercanos a la humanidad, por así decirlo, y fungen como mensajeros en su mayoría de veces, ya sea los ángeles, e incluso los principados. Eh, Dentro de las jerarquías, pues existen sus subjerarquías, que los tronos son los que son los que mueven el trono de Dios prácticamente. Y después de ahí le siguen los serafines y por último los querubines. Pero esto es básicamente una división de cómo es esta cuestión de los ángeles, que les digo, últimamente lo he visto mucho en la ficción y me ha estado llamando la atención el por qué. Y pues básicamente sería eso, o sea, una división de las jerarquías divinas, por así decirlo. Ok, ahora continuamos con otro del estudio que ya se está utilizando cada vez más y cada vez más al punto de llegar a reemplazar la urografía por contraste intravenoso. Encontramos que pues esta va a ser una técnica de elección, como les digo, que se va a estar utilizando ya conforme pasa el uso de la tecnología. Y pues esta nos permite, la ventaja de esta es que nos permite hacer una recreación tridimensional de los cortes anatómicos que se vayan a estar haciendo. Entonces, em, es de bastante utilidad en cuestión diagnóstica y pues con el paso del tiempo se va a convertir casi casi en el método de elección para la evaluación del tracto urinario. Ok, ¿qué indicaciones vamos a tener? Cuando se tenga la sospecha de algún cálculo renal o ureteral, cuando se encuentren infecciones urinarias recurrentes, hematuria, que esta sería como que la principal indicación para la realización de una tomografía, de una Urotac, sospecha de tumores y evaluación prequirúrgica del tracto urinario, así como realización de evaluaciones para trauma renal o de vías urinarias y pues control postoperatorio de cirugías urinarias. ¿Qué ventajas vamos a utilizar? Vamos a presentar, pues, al igual que la resonancia, es de alta capacidad diagnóstica y nos va a estar permitiendo una evaluación rápida y no invasiva. Y pues podemos visualizar de manera completa el tracto urinario. Podemos visualizar de manera completa el tracto urinario y pues aumenta la capacidad diagnóstica con esta visualización que nos da de manera amplia.
Y pues también podemos utilizarlo como planificación quirúrgica y control postoperatorio de ciertos procedimientos. ¿Qué desventajas vamos a tener? Pues que básicamente la más importante, vamos a estar exponiendo al paciente a radiación y a medios de contraste que pueden causar reacciones adversas, como ya lo vimos en la resonancia magnética, siendo que pues vamos a utilizar la resonancia magnética cuando no sea posible utilizar la urografía, la tomografía axial de urografía. Eh, Aquí pues no es funcional para todos los diagnósticos y pues requiere una preparación previa, la cual pues sí es bastante tardada, puesto que primero tenemos que darle al paciente de 500 a 700 mililitros de agua en una sala de espera. Una vez preparado el tomógrafo, pues tenemos que preparar desde T12 hasta por debajo de la sínfisis púbica, que es lo que va a abarcar más o menos los cortes. Y luego vamos a establecer un cronómetro en donde se van a estar inyectando 100 mililitros de contraste no iónico. En concreto se van a estar utilizando 320 miligramos por mililitro más o menos. Y este lo tenemos que hacer por vía de intravenosa en cuestión de 2 a 3 milisegundos. De 2 a 3 mililitros por segundo más o menos. Entonces sí es alrededor de unos, no sé, 30 segundos lo que tenemos que estar aventando el medio de contraste. Posterior a esto, el paciente tiene que dar una pequeña caminata alrededor de la sala para, como quien dice, asentar el medio de contraste. Después tenemos que transcurrir 6 minutos para que el paciente pueda estar en la mesa de exploración de la tomografía. Y tiene que durar 3 minutos aproximadamente, donde se le van a inyectar nuevamente 50 mililitros más del sistema del medio de contraste. Y pues se va, de esta manera, pues se van a estar evaluando las fases nefrogénicas del paciente. Pero les digo, o sea, ya de por sí, pues sí es bastante preparación que se tiene que estar utilizando, pues alrededor de media hora que se tiene que utilizar para el estudio. Y pues al igual que la resonancia, pues también se tiene que quedar bastante tiempo el paciente ahí. Entonces son técnicas que utilizan bastante tiempo para poderse realizar. Y eso sería una de las desventajas más grandes para estarlas utilizando. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? ¿Qué ejemplos podemos visualizar de manera clara en la tomografía? Pues les digo, como nos deja ver de manera muy amplia el sistema eh, urológico, pues tenemos una anatomía bastante precisa de todo eso. Entonces ya básicamente pues encontramos que podemos encontrar hidronefrosis, ya sea izquierda o derecha, ectopias renales, que en concreto esta es una izquierda. Y pues debido a las reconstrucciones tridimensionales, pues dobles sistemas excretores o neoplasias o litiasis renal o ureteral, incluso hasta vesical podemos llegar a encontrar litos. Y creo que sería todo de resonancia y de Urotac. Bueno, compañeros, ahora les voy a hablar acerca de la arteriografía. Ahora vamos a ver unos procedimientos que son un poquito más avanzados y en algunos casos pues más invasivos. Pues bueno, la arteriografía pues igual es un estudio diagnóstico por imágenes que nos va a poder ayudar a visualizar el interior de las arterias y también de misma forma ver el flujo y también el continente de distribución arterial, a ver en dónde podemos encontrar algún tipo de afectación, ya sea un aneurisma, una estenosis, etcétera. ¿Y cómo es que funciona? Pues se inyecta un medio de contraste que sea radiopaco y lo vamos a visualizar cómo se distribuye este medio de contraste por el uso y la ayuda de fluoroscopía o de los rayos X. ¿Cómo se realiza el procedimiento básico? Lo podemos dividir en 4 pasos en el caso de que sean procedimientos básicos. Ahorita vamos a entender por qué se realiza en el sistema renal. Pero bueno, iniciando sería que se tiene que realizar obviamente una punción y un cateterismo.
se introduce el catéter en una arteria. Ya veríamos específicamente en cuál sería, si lo abordamos de forma eh, femoral o si lo abordamos desde las carótidas o incluso desde la radial. Después, pues se inyecta el medio contraste. El medio contraste tiene que estar iodado para que se pueda observar ya sea en fluoroscopía o en los rayos X. Y pues así diferenciaremos las estructuras de las arterias, a diferencia de otras estructuras que podrían estar adyacentes, y específicamente la arteria que queremos visualizar. Después tendremos la captura de imágenes. Al momento en el cual se está inyectando el medio contraste, pues se van a estar tomando radiografías en tiempo real, pues para evaluar el flujo sanguíneo y las posibles anomalías que les decía, como por ejemplo un aneurisma o la presencia de algún tipo de estenosis. Y finalmente, después de poder visualizar dónde está el problema en el flujo arterial, se retira el catéter y se tiene que realizar una hemostasia. La hemostasia, pues, suele ser incluso tan simple como realizar la presión, como el control del sangrado por el medio de la torre. Indicaciones principales, pues, para realizar la arteriografía: la sospecha de un posible diagnóstico de estenosis, aneurismas, trombosis o incluso simplemente malformaciones vasculares. También la evaluación de arterias coronarias. Ese procedimiento en específico sería la coronariografía y pues sería en cardiopatía isquémica. También la valoración de circulación en pacientes que tengan enfermedad arterial periférica, que tuviera alguna afectación final en el sistema renal. La valoración de circulación en igual otro tipo en las extremidades de forma más distal. Y pues también como planeación para procedimientos de angioplastia o colocación de algún tipo de stents. Pues se dice que el procedimiento es mínimamente invasivo, pero de igual forma, después de realizar este procedimiento, pueden haber incluso reacciones alérgicas por el medio de contraste. Aunque sea poco invasivo, por así decirlo, puede tener estas afectaciones alérgicas. Ahora, hablando específicamente a nivel renal, ¿en qué dos situaciones lo utilizaríamos? La primera, cuando hay necesidad de realizar tomas selectivas de renina en pacientes con hipertensión arterial grave. Y la segunda, como les decía, utilizándolo como guía para angioplastia en estenosis de arterias renales, que este ya sería un procedimiento bastante avanzado. Y como podemos ver en las dos imágenes en la que está de forma superior, a su lado derecho, podemos ver que hay una estenosis arteriosclerótica de la arteria renal. En la imagen de abajo tenemos un procedimiento que se llama angiografía selectiva. Específicamente se abordó el sistema renal derecho y estamos viendo proyecciones que son anteroposteriores y oblicuas. Al momento en el cual se inyectó el medio de contraste y se tomó las imágenes, se confirmó que este sistema tenía un aneurisma sacular, específicamente a nivel de la bifurcación de la arteria renal. Y ya al momento de escribir las imágenes para levantar el reporte de diagnóstico del laboratorio, se describe como una estenosis arrosariada compatible con fibrodisplasia de la arteria media. En esta cuestión es para preparar al paciente para poderle realizar una angioplastia, porque se confirmó una estenosis arrosariada de la arteria media en la bifurcación de la parte sacular. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las cistoscopías. Ya estamos hablando aquí de un procedimiento que no es inyectando un medio de contraste ni en el cual vamos a obtener una imagen directamente de forma estática. Este tipo de procedimiento es endoscópico y pues vamos a poder ver de forma directa el interior de la vejiga y de la uretra. Se llama citoscopía que así se llama el lente con el cual ingresamos hacia la parte interna de la vejiga y de la uretra. El tubo es más delgado en las mujeres y pues es un poquito más grueso en los hombres. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Primero, para la preparación, se utiliza anestesia local o general, dependiendo de cuál sea el caso. Luego se inserta el cistoscopio, que se introduce de la uretra hasta la vejiga. El diámetro, pues obviamente depende de las diferencias anatómicas entre el hombre y la mujer. Y para la exploración, se va a llenar la vejiga con una solución estéril, lo cual nos va a ayudar a que se mejore la visualización y la inspección de las mismas paredes. Aquí, en este tipo de procedimiento endoscópico con la técnica adecuada, es sencillo visualizar debido a que no debería de haber presencia de sangrado.
Igualmente, este tipo de procedimiento tiene otras finalidades que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero la finalidad principal, aparte de visualizar, es tomar muestras para realizar biopsias. Ya finalmente se retira el cistoscopio y en algunos casos, como les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, se realizan incluso extracciones de cálculos o tratamiento de lesiones que podamos ver. ¿En qué casos se indica el uso de la cistoscopia? Cuando se sospecha de tumores a nivel de la vejiga, si hay litiasis, si hay infecciones recurrentes o incluso malformaciones. Pero pues este sería un procedimiento que es necesario cuando ya no podemos orientar el diagnóstico únicamente de forma clínica. También para evaluar la presencia de la hematuria, cuál es el origen de que se esté generando esta sangre en la orina, o si el paciente presenta de forma crónica síntomas obstructivos urinarios. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Aunque sea un procedimiento que sea, por así decirlo, mínimamente invasivo a comparación de otros, pues puede causar molestias como ardor al orinar o un sangrado leve temporal. Aquí estamos viendo cómo sería la representación de al momento en el cual se realiza la visualización con la cistoscopia, cómo se está maniobrando ahí el lente y se está viendo la torre para poder ver las imágenes del interior de la vejiga del camino del uretra. Y pues se evalúa eh, la composición anatómica de la vejiga. En algunos casos, cuando los pacientes tienen problemas de hiperplasia prostática benigna o se sospecha algún tipo de cáncer de próstata, igual la evaluación de la próstata. Como les decía, la extracción de objetos extraños en caso de litiasis, que está a nivel vesical ureteral, y pues también vigilancia de carcinoma vesical. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, eh, estas son las técnicas más novedosas actuales por las cuales se utiliza la citoscopía. Y vamos a ver diferentes formas de procedimientos llamados cistolitotripsias, en los cuales eh, se realiza la extracción de cálculos vesicales. Bueno, vamos a irnos describiendo por secciones. En la primera imagen, en la imagen superior izquierda, se observa así como que un tipo de dispositivo que tiene una forma como de una cestita, como un colador. Esta cestita se llama cesta de Dorner y está encargada de pues atrapar, por así decirlo, estos litos. Por lo general se utiliza a nivel de uréteres o incluso de vejiga, pero pues tiene que cambiar el calibre de la cestita y estamos viendo una cestita muy chiquita. Y pues vemos en la parte derecha de esta imagen como hay imágenes endoscópicas que muestran la presencia del cálculo, esa bolita ahí amarillenta, y cómo se ve cuando ya lo ven y cuando ya lo van a retirar con la utilización de la cestita. Y luego tenemos en la imagen superior derecha una representación igual, ilustrativa, de otro dispositivo para la litotripsia. En este caso específicamente, hay otra forma en la cual lo pueden realizar, que sería o mecánico por forma de trituración, que es el que menos se recomienda por una cuestión traumática, o con láser. Y se fragmenta el cálculo dentro del lumen de la vejiga o de la uretra y ya se puede retirar. Y con utilización de otros medicamentos se puede ir retirando lo que quede remanente del cálculo. Lo que se recomienda es que si se utiliza por medio de láser o de forma triturada mecánica, pues ya realizar el barrido directamente para que no quede ahí eh, pues ningún detritus del mismo cálculo. Luego vemos en la imagen inferior derecha cómo pulverizan un cálculo con el uso igual de una técnica más novedosa específica de láser que se denomina holmio. Y este decía la literatura que es el procedimiento más caro de todos, ¿verdad? Pero bueno, a diferencia del que está en la imagen superior izquierda, ese tiene la función de taladrar o de rayos X y en la otra es directamente la utilización de un láser. Y lo vemos en la imagen inferior izquierda eh, como un dispositivo que tiene forma así como que helicoidal, eh, con la ayuda de una guía, atrapa el cálculo y lo remueve directamente sin tener que dañar, por así decirlo.
siendo este, aunque no sea el más caro, el más efectivo a comparación de los demás, porque si nos devolvemos, por ejemplo, a la cesta de Dormia, nos pueden quedar pequeños calculitos ahí circulantes. En el caso de que se utilizara la mecánica o láser, pues ahí hay afectaciones traumáticas. Y en el otro, en el que es la utilización del holmio, eh, puede que no tenga tanta efectividad, pero este con barrido directamente con el dispositivo helicoidal, a pesar de que no es el procedimiento más caro, suele ser el más efectivo. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, y aquí podemos ver cómo inicialmente se sospecha que el paciente tiene un cálculo vesical por medio de la radiografía, al momento en el cual vemos la pelvis ginecoide y más o menos dónde está localizado ese cálculo, podemos intuir más o menos de qué se va a tratar con la historia clínica de la paciente. Al momento en el cual se realiza la citoscopia, que se hace el abordaje para ver qué es lo que tiene de cálculo ahí en esa zona, pues, el artículo en general decía que se trató todo de forma farmacológica, pero pues tuvieron que recurrir al procedimiento endoscópico. Vieron como una rama del DIU generó un lito, y este lito se incrustó en la pared de la vejiga y formó un cálculo. Entonces, directamente no realizaríamos la endoscopia de forma inicial. Es dependiendo si ya la orientación del diagnóstico clínico nos tiene que llevar a realizar esta prueba de imagen. ¿Me das la siguiente, por favor? Y pues bueno, aquí veríamos cómo se describió la lesión después de retirar el hito, ya en forma de reporte de diagnóstico de laboratorio. Y dice citoscopía que muestra una lesión tumoral única, descrita como domo vesical, con bordes irregulares de 1 a 1 centímetro y presencia de moco en la pared, después de retirar el hito que estaba desarrollado por la incrustación de esta parte del DIU en la pared de la vejiga de la paciente. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, ahora nos meteríamos con otro procedimiento que es de lo más novedoso o el más novedoso, que sería la gamografía renal. Primero, ¿qué tipo de estudio es? Es un estudio de medicina nuclear y también nos ayuda para ver la función y la perfusión de los riñones administrando un radiofármaco, que en general suele ser el mercaptoacetil tilglicina o el ácido dietil entriaminopentatésico, cualquiera de esos dos. ¿Y cómo es que después de que se introduzca este tipo de material reactivo lo podemos ver? La imagen se proyecta directamente en una cámara denominada cámara gamma. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento? Igual lo podemos dividir por pasos. Primero, se administra el radiofármaco de forma intravenosa. Después, se capturan imágenes, pero las imágenes no solo van a ser estáticas, sino también van a ser eh, dinámicas, con ayuda de la cámara gamma, mientras que el radioisótopo se encuentra en circulación. Este radioisótopo se filtra y se excreta por los riñones. Después se realiza pues un análisis de la captación y de la eliminación de este radioisótopo para que podamos evaluar la función renal y el flujo sanguíneo. ¿En qué casos se indica? Evaluación de la función renal diferencial en casos de obstrucción o de daño renal que sea por lo general unilateral, no suele ser bilateral. Igual, diagnóstico de estenosis de la arteria renal y se utiliza específicamente un medicamento, en este caso sería un YECA. Siempre es de elección el tipo de YECA que se utiliza en una gamografía es captopril. Igual, para poder ver el origen de un posible reflujo vesiculolateral y también presencia de cicatrices renales. Y finalmente también se podría utilizar para darle seguimiento a los pacientes que se hayan realizado un trasplante renal. ¿Y qué es lo que encontraríamos en el caso de que no fueran noticias positivas? Pues veríamos patrones que nos podrían hablar de un rechazo del trasplante o afectaciones en la perfusión del tejido. ¿Qué ventajas tiene? No es invasivo como la endoscopia y es de baja radiación.
Y pues es una evaluación funcional en el tiempo real, debido a que las imágenes no solo son estáticas, también son dinámicas. Pero tiene ahí otras desventajas. No nos va a proporcionar imágenes anatómicas detalladas, o sea, la gamografía no va por sí sola. Se tiene que complementar con el uso ya sea de la ecografía, del ataco, la resonancia magnética. Y pues es una buena herramienta para ver específicamente alteraciones renales funcionales y vasculares, no estructurales. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, ¿te puedes devolver un poquito a la anterior? Me faltó describir la imagen. En la imagen vemos como en el caso de que fuera una situación óptima o normal, hay una captación uniforme de- del radiofármaco y vemos cómo hay específicamente zonas en las que se ve más teñida la imagen, que sería en los polos y en el sistema colector. Y pues ahí vemos la diferencia anatómica en cuanto a la posición y específicamente nada más veríamos cuestiones de función y de flujo, siendo esta imagen de tipo estática. Gracias a la siguiente, por favor. Ahora, específicamente viendo cuestiones de patologías, sin cuestión por ejemplo, ver cómo va el avance ante la presencia de un trasplante, puede ser para malformaciones congénitas renales, pielonefritis aguda, nefropatía cicatrizal, como les había comentado, nefropatía por reflujo o riñones cicatriciales, enfermedad renovascular o lesiones que afecten el espacio del sistema colector. Se dice que al momento en el cual se realiza el estudio de la función renal cuando ya es una imagen dinámica, en cuanto a cuestión diferencial, la función renal se tendría que ver ocupada, según el reporte de laboratorio, entre el 45 y 55%, según la literatura. ¿Le puedes dar el siguiente, por favor? Ahora, específicamente hablando del renograma, eh, este no va a ser solo para ver el sistema colector o la morfología con la utilización del radioisótopo. Este va a ser para ver las funciones glomerulares o tubulares. Igual se utiliza uno de los dos radioisótopos que les había comentado y específicamente la mercaptoacetiltriglicina se secreta activamente por el túbulo renal en la porción ascendente de la gruesa asa de Henle. El renograma se utiliza para visualizar si hay obstrucción o hipertensión renovascular. Y hay renogramas que se utilizan post-diurético o post-uso de captopril también, igualmente. ¿Le puedes dar el siguiente, por favor? Ahora, en este caso, vamos a ver una paciente en la cual se hizo un renograma con un estudio, con un estímulo diurético. Primero, vemos la captación de imagen ahí con la conexión de los riñones, las vejigas perdón, los riñones, los ureteres y la vejiga. Y cómo vemos el avance con la utilización del diurético. La descripción del caso es una niña de 5 años con diagnóstico de megaureter derecho, como lo podemos ver en la imagen, en el cual se le realizó el estudio del renograma con una cistouretrografía miccional y no se presentó evidencia de reflujo vesicolateral. Se le describió su renograma con con la utilización de gráficas que podemos ver aquí en nuestra esquina inferior derecha. La descripción dice que la paciente cursa con... Sí, por favor. Las curvas son de actividad tiempo y muestran que el riñón derecho es normal, que el riñón izquierdo es normal, disculpe, pero que el riñón derecho, en el momento en el cual se utilizó, en este caso, furosemida, eh, la tasa de filtración se vio disminuida a la mitad, incluso aunque se da el caso de que tiene un megaureter y tiene una curva de patrón indeterminado. Si podemos visualizar en la imagen, no se nota que tenga una estabilidad, o sea, es variable la curva de actividad tiempo del fármaco. Y pues bueno, también vemos que hay
igual unas imágenes estáticas que se tomaron después de que realizó la micción la paciente con el uso de la furosemida. Y por el mismo patrón que encontramos en la curva de actividad a tiempo, se sospecha de que hay una obstrucción a nivel vesiculolateral, pero pues no hubo descripción de que existiera reflujo vesiculolateral. Entonces, aunque el renograma nos pudiera estar hablando de la función renal post uso de algún YECA o de un diurético, necesitamos más evidencia para poder describirlo, porque es un poquito contradictorio que aunque disminuyó el tiempo de vida media del fármaco en el melureter derecho, se describe por la pura gráfica que puede haber reflujo vesicolateral, pero de forma de imagen, en cuanto a la descripción de la imagen, no se ve. Entonces, el renograma es un estudio que es complementario y no es único para el diagnóstico de alguna obstrucción. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Y pues ahora empezaríamos con la actividad. Ahí les pedimos que estén atentos, compañeros, porque pues no sé el doctor ahí cuánto nos vaya a dar de puntos al equipo ganador. No sé si va a estar distribuido porque el que tenga mejor puntuación va a tener la totalidad de puntos o se va a dividir en podios. Vamos a realizar unas preguntas y les vamos a pedir por favor que manden las respuestas al chat del grupo. ¿Empiezas Oye, tú, Gabriel? La pregunta. esperamos, pero ya son las 10. No sé si alguien tiene otra clase o si le sigamos. Es cierto, ya nos pasamos de la hora, pero me gustó mucho la clase, doctores. La hicieron muy, muy bien. Faltaría nada más la pura actividad. Sí, doctor, ya es todo. Muy bien, perfecto. Entonces, pues yo creo más para complementar, les iba a decir, ¿vieron alguien algo del índice resistivo renal? En cuanto al Doppler renal. No, doc, se lo No, no lo debo. checaron. No, está muy bien. Miren, ahorita vimos los conceptos, ya eso es, ¿cómo se llama? Vimos los conceptos básicos del ultrasonido, todo eso, me gustó muy bien cómo lo manejaron. Eso yo creo que se los voy a dejar de tarea y lo explicamos ahora el sábado. Miren, en cuanto a los ultrasonidos, está excelente que conozcan la anatomía. Realmente ya en la práctica, lo que ya se usa más bien son protocolos. Por ejemplo, cuando tú tienes un paciente que tiene insuficiencia respiratoria, usas el protocolo Blue, por ejemplo, para tratar de encontrar la causa de la insuficiencia respiratoria en el paciente. O en urgencias, que van a utilizar el protocolo FAST para buscar sangrado en el espacio de Morris, este, etcétera, etcétera. Entonces, líquido libre, pues, datos del líquido libre en la cavidad peritoneal. ¿Y qué más? Bueno, pues resulta que en cuanto a lo que es el ultrasonido renal, hay un protocolo de Doppler que nos sirve a nosotros sobre todo para ver la congestión. Una de las cosas que creo que ya se los había comentado antes. Es muy común que el paciente pierda función renal, por causas prerrenales, por ejemplo, ¿no? Que tenga pues, un choque hipovolémico, eso lo van a ver mucho. Pero otra de las causas súper comunes y que muchas veces no las tomamos en cuenta, y a veces es más común incluso en el contexto de un paciente hospitalizado, es mucho más común, y es que el paciente esté congestivo. Es decir, que el problema no sea que le falte sangre al riñón, sino que el drenaje venoso está comprometido. Y eso va a provocar que no avanza la sangre, ¿no? Entonces, eso va a provocar un problema también con la perfusión. Les voy a dar más adelante les voy a dar más adelante una clase de síndrome cardiorrenal y síndrome patorrenal. Ahí platicamos más de eso, pero sí quiero que siempre tomen eso en cuenta. Cuando tengan un paciente en urgencias,
en piso y el paciente deje de orinar, siempre vean el contexto del paciente. ¿A ese paciente le falta líquido o ese paciente está sobrecargado? Entonces, por ejemplo, también tiene mucho que ver la población que están viendo, ¿no? Si estoy viendo un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y no tiene ningún otro motivo para estar con hipovolemia, pues yo pensaría que está sobrecargado, ¿no? Si empieza a fallarle el riñón, sería lo más probable. En cambio, si tengo un paciente que ingresa por diarrea y un choque séptico, pues yo pensaría que a lo mejor es más probable que el problema sea una falta de perfusión al riñón. Pero ahí es donde nos puede servir el uso del Doppler, por ejemplo, en ese contexto. Lo que haces es que echas el Doppler donde está los vasos renales y ves qué tanta resistencia están ofreciendo al flujo. Por lo regular, las venas no deben de tener una resistencia, al flujo de sangre, pues la resistencia debe ser muy pequeña. Entonces, cuando las venas te empiezan a dar un parámetro espectral similar al de la arteria, ojo, porque ahí significa que tu paciente está muy probablemente congestionado y el que le metas más líquidos, pues solamente va a empeorar la situación. Tienes que o mejorar la función de la bomba cardíaca o descongestionarlo usando diuréticos. Entonces, esa es una, ¿no? Ahí les voy a dejar algo ahí de tarea de lo del índice resistivo renal, pero esa es una de las aplicaciones que tenemos. También lo que mencionaron ustedes está muy bien. Se utiliza también, por ejemplo, cuando tengas un paciente con sospecha de una trombosis de la, este, de la vena renal, que puede pasar, por ejemplo, en contextos de pacientes con glomerulonefritis. En todos esos casos, pues es importante, ¿no? El uso del ultrasonido. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pues hablaron bastante bien de lo de la, Eurotac. Me pareció muy completo. De los cálculos, del gamagrama. Yo creo que pues no es la patología, pero el procedimiento médico que abarca todos los tipos de imágenes que platicamos, ¿cuál creen que sea? En donde es importante tener conocimiento de todos esos tipos de imágenes en un solo paciente, pues. Yo pensaría que la resonancia, ¿no? Ah, pero, oye, pero ¿en qué contexto, Doc, crees que el ultrasonido, el Doppler, la tomografía, la resonancia, incluso el gamagrama es importante en un solo paciente o se llega a utilizar en un solo paciente? En pacientes con neoplasias, Trasplante, trasplante renal. ¿Sale? En el trasplante renal sigue siendo la corona, pues la joya de la corona del paciente renal, porque es un paciente que tienes que estudiar toda la anatomía de ese riñón, la función de ese riñón, antes de que lo trasplantes y después de que coloques el trasplante y para estudiar las complicaciones que pudiera presentar post trasplante a corto o mediano plazo. Entonces, sí, ahí finalmente en el trasplante renal es donde se utiliza todo lo que vimos ahorita. ¿Y qué más, qué más? Pues sería todo, muchachos, ahorita. Entonces, miren, el plan sería que nos vemos ahora sí los dos próximos el próximo fin de semana nos vemos sábado y domingo. Ahorita en el transcurso del día, a más tardar mañana, les mando su tarea para que terminen de completar sus puntos. El sábado lo dedicamos a repasar así que todas las dudas que tengan, las dedicamos a repasarlas durante el sábado y yo creo que el domingo les haría el examen, ¿sale? Sí, sí, ahora sí que si no se atraviesa nada. ¿Y cuándo hacemos la actividad? Pues también el sábado la haríamos o se tarda mucho la actividad. Yo pienso que no, unos 15 minutos. Pues con eso, amigo. Empezamos con la actividad y nos pasamos a dar el repaso. Les comento para que el siguiente equipo
sepa que tienen todavía un fin de semana más, pues, para prepararse. Y el Doctor, examen entonces llegaría hasta aquí, sería... pues. Ah, ok, ese era mi duda. Entonces, el sábado sería un repaso El sábado sería un repaso y y el haríamos domingo examen. el examen el domingo. Si alguien por algún motivo tiene algo de fuerza mayor que no pueda venir ahora sí, digo, hemos estado haciendo todo por Zoom. Entonces, sí, lo ideal sería que todos puedan ir el siguiente fin de semana, ¿no? Sábado y domingo. Si alguien tiene algún problema, sobre todo el día del examen, para asistir, póngase de acuerdo conmigo con tiempo antes y a lo mejor le puedo mover la fecha del examen. Pero sepan que muy probablemente también tienen como la mayoría lo van a hacer. Acuérdense que los que no juntaron los puntos es examen individual, que es más cortito, ¿verdad? Pero más difícil, y un examen en equipo, que es más largo, pero teóricamente más sencillo. Entonces, entonces también, pues sepan que los que no puedan estar el mismo sábado, pues tienen que platicar con su equipo para ver si se puede, si nos podemos ver otro día y les pongo otra vez el examen, el domingo, perdón. Entonces tenemos una semana, pues, para que si tienen algo así muy terrible que no puedan estar por cualquier motivo, pónganse de acuerdo conmigo, se ponen de acuerdo con su equipo y a lo mejor, porque así pasó, por ejemplo, en uno de los exámenes del semestre pasado, una de sus compañeras tenía pues creo que tenía unas jornadas, algo así, no podía ir el domingo, entonces se puso de acuerdo con el resto de su equipo y nos vimos un martes en la tarde, les puse el examen. Entonces, sí se puede, pues hay flexibilidad, pero necesitan decirme con tiempo. Doctor, una duda. ¿Nos podría recordar o volver a explicar cómo sabríamos cuántos puntos tenemos y en qué momento, o sea, cómo sabríamos si el examen va a ser en equipo o si ya realizado el Tienen que examen? juntar 50 puntos, Doc. Tienen que juntar 50 puntos. La verdad, ahí los tengo todos anotados. En la semana me voy a poner a contárselos. Pero, pues les voy a dejar otra tarea. Entonces, yo creo que con todas las tareas y más aparte las preguntas que hemos hecho, me sería difícil que no, si cumplen incluso las de esta semana, yo creo que estaría difícil que alguien no las juntara. Pero, pues voy a ponerme a revisar todo, ¿va? Si veo que a lo mejor a alguien le faltaban tareas o algo, pues obviamente no va a juntar todos los puntos. Pero sí, los revisaríamos el mismo sábado, ahí les enseño sus puntajes que juntaron. Les voy a dejar, les digo, otra tarea ahora durante la semana. Y yo pensaría así a ojo de buen cubero que si cumplieron con todo, la mayoría van a tener sus 50 puntos. Dale, muchachos, ¿alguna duda más? O si que ya cualquier cosilla que vaya surgiendo, me dicen ahí en el chat. Ahí me externan alguna preocupación o que tengan, ¿sale? O dudas que les hayan quedado. Doctor, Entonces, gracias. entendido, Doc. Perfecto. Sale, chicos, cuídense mucho. Nos vemos el próximo sábado. Estamos en contacto. Bye, Doc. Thank you. Cuídense. Buen fin de semana. Bye. Gracias, profe. Gracias, doctor.